Ya saben que estoy aquí con toda la disposición para que trabajemos lo que corresponde a la preparación y las orientaciones hacia la quinta sesión ordinaria a realizar el próximo viernes. Tenemos situaciones que me parece que son sumamente importantes y como siempre no falta el mensaje que va dirigido a ustedes, a las directoras, a los directores, a supervisoras, a supervisores. Y bueno, ahí están los jefes de sector y ahí está una servidora, donde nos recuerdan que enseñar y aprender desde la nueva escuela mexicana implica una profunda y necesaria transformación de nuestras instituciones educativas. Y para que esto se dé, la primera en transformarse, tengo que ser yo. Recuerdan, queridas supervisoras y supervisores, el taller, el diplomado de la resignificación de la función supervisora. Yo sí esperaría que después de ese taller que tuvimos, que nos hizo analizar, reflexionar, replantear la práctica supervisora, nuestros directores, nuestros compañeros docentes, noten ese cambio, porque hoy la autoridad es servicio, hoy la autoridad se da de manera horizontal. Yo espero que sí, así sea, y que los directores, en consecuencia, con ese modelaje que tienen de sus supervisores, estén haciendo en consecuencia lo mismo como directores hacia las escuelas, hacia los niños, las niñas, y los docentes y toda su comunidad. Transformación. También nos pide vincular la escuela a la comunidad, dar voz a las y los docentes y reconocer su papel protagónico, que es esencial para fortalecer la educación pública. Desde que iniciamos con la nueva escuela mexicana, hablamos de la escuela al centro, ¿lo recuerdan? Perdón, la comunidad al centro, y explicamos por qué justamente es la comunidad y para trabajar una enseñanza, un aprendizaje situado. Y luego revisamos también que estos centros escolares, esta comunidad es un espacio de todas y todos y el lugar desde donde se expresa plenamente la dignidad humana, respeto a la dignidad humana, al más chiquitito de la escuela. No importando la función, sea asistente de servicio, administrativo, docente, sea la máxima autoridad, no importa. Todos tenemos la misma dignidad humana y en ese sentido el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Porque en las escuelas, ahí, en nuestros espacios escolares, todos tenemos un lugar importante. Las funciones directivas y de supervisión adquieren relevancia desde una mirada centrada en lo pedagógico, ¿sí? Esto también es fundamental, que toda la función me van a decir, pues maestra, no disminuye la carga administrativa, pero todo tiene sentido a partir de esa mirada profunda y que centremos en lo pedagógico. Tanto directivos como supervisores y supervisoras deben posibilitar la constitución de comunidades de aprendizaje en cada una de las escuelas que están a su cargo. Y sobre esto hemos venido trabajando. ¿Para qué? Para promover y mejorar los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes y además de los docentes. Esta parte, no sé, a lo mejor no nos había quedado clara de alguna manera o a lo mejor sí, no lo sé, pero es muy importante. No tenemos solo esa responsabilidad. Las niñas y los niños prácticamente son responsabilidad ¿de quién? De los docentes, para que ellos aprendan. Ver cómo le hacemos para que todos trabajen, para que todos aprendan. Pero es responsabilidad de los directores, de las directoras, de los supervisores, que también los docentes
analicen y reflexionen sobre su práctica docente y se vayan actualizando, preparando a través de los consejos técnicos y llevándoles, pues seguramente, talleres, cursos, asesorías. No necesito saberlo todo, pero podemos tener otros lazos, otros vínculos. Y varios sectores, créanme, lo han hecho a través del centro de maestros. Otros lo han hecho llevando a la UPN, llevando incluso al Instituto de Enlaces Educativos, en fin, diferentes universidades para que los docentes estén al día. ¿Qué implica dirigir hoy? Orientar y generar condiciones de trabajo afables, amables, bonitas, donde la gente se sienta a gusto. ¿Qué implica también? Generar la reflexión crítica sobre la práctica. El mes pasado les decía, en esta reflexión crítica, en la lupa, ¿se acuerdan de la práctica docente bajo la lupa? Y que yo decía, ¿y por qué no la práctica directiva y supervisora bajo la lupa? En una reflexión crítica. ¿Sí lo recuerdan? Reflexionamos porque todo va así en cadenita. Propiciar el diálogo profesional, darle la palabra a los compañeros, a las compañeras, a lo mejor a veces hasta como el tirabuzón. A ver, ¿y tú qué opinas? ¿Y por qué lo dices? A ver, ¿y cómo lo ves tú? A uno, a otro compañero, a lo mejor hasta el que no participa, sacarle el comentario. Construir además respuestas pertinentes, respuestas que tengan que ver con nuestra problemática. Eso es algo bien importante, ¿sí? También en esta presentación que nos hacen y que nos escribe desde la subsecretaría, nos dicen que hay que reflexionar sobre una función directiva distribuida. Eso me encantó. Una que comparte responsabilidades, genera confianza y rediseña las estructuras escolares para poner siempre en el centro el aprendizaje de las y los estudiantes. Ojo en esta parte. Función directiva distribuida. Función supervisora distribuida. Hay quien no sabe delegar. Toda la vida hemos hablado en el liderazgo de que tenemos que delegar en los otros y los otros tienen que aprender. Compartiendo esto, las responsabilidades, generando confianza. ¿Sí? Profundizar en los desafíos que enfrentan. Cuestionar sus propias mediaciones y dialogar sobre la manera de construir colaborativamente, porque hay quien todavía no sabe hacerlo de manera colaborativa y sigue ahí como isla. ¿Se acuerdan de mis palabras? Dejemos de ser islas para convertirnos en grandes continentes. ¿Sí lo recuerdan? Ejercer una gestión escolar que responda con pertinencia y humanismo a las exigencias del contexto educativo actual. Y la pregunta es, ¿cómo estás ejerciendo tú la gestión escolar? ¿Es pertinente? ¿Es humanista? O perdónenme ustedes, pero ya nos subimos, la maestra Ave ya se subió en el tabiquito y ahora está allá arriba y desde allá ordena, manda, dice, ¿quiere? Ojo con esa situación. La Secretaría de Educación Pública confía en que estos espacios de preparación para el Consejo Técnico Escolar fortalezcan el compromiso profesional de directivos y supervisores, lo que indudablemente favorece que en cada escuela se realicen los procesos de análisis, diálogo y acción que lleven a la consolidación de los colectivos como verdaderas comunidades de aprendizaje, en una educación para la transformación. Fíjense qué rico está este mensaje, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo escuchan? Lo leyeron, seguramente ya lo habían leído, pero hoy platicadito así. ¿Qué responsabilidad asumimos? Es una gran responsabilidad la que todos los que estamos aquí
tenemos. En esta agenda de trabajo, para la preparación de esta quinta sesión ordinaria, tenemos dos temáticas. Primero, el papel directivo en la construcción de comunidades de aprendizaje, que ya lo venimos trabajando y que con lo que he observado en mis visitas, con lo que salió en la evaluación, que yo espero que haya sido muy rica para todos en esta herramienta que tuvimos, que fue con este instrumento más bien, que fue la entrevista. Creo que trascendimos justo en la evaluación, pero tenemos ahí algunos foquitos que hablan de que tal vez tengamos que hacer algo y fortalecer nuestro liderazgo y el liderazgo de todas y todos ustedes, y a lo mejor vamos a tener que hacer regionalizados algunos talleres ahí muy activos, muy padres, muy bonitos, donde podamos nutrir a los directores, nutrir a los supervisores, o que los propios supervisores nos ayuden con esta tarea, ¿no? Y la preparación de la quinta sesión ordinaria, que pues ya anunció la maestra Ara con nuestros compañeros. Y tenemos también dos propósitos. El primero, reflexionar sobre la práctica directiva en la nueva escuela mexicana y los retos que enfrentan en la implementación del Plan de Estudio 2022. Y luego la preparación de la quinta sesión, ¿sí? Esos son los dos propósitos. Y antes de continuar, yo quiero compartir con ustedes cuáles son los estándares para el liderazgo en las comunidades de aprendizaje, donde se ejerce un liderazgo distribuido, una gestión distribuida. Aquí en estos casos, estos son los estándares, están del lado izquierdo. Y el primero es liderar el aprendizaje de estudiantes y adultos, es decir, no solamente le toca a las maestras y a los maestros. Los directores efectivos lideran escuelas que sitúan en el centro de su labor el aprendizaje de los estudiantes y adultos, es decir, de las niñas y niños, en nuestro caso, pero también de los docentes. ¿Qué tal? Primer estándar, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Estoy en proceso. ¿Cómo lo lideran ustedes? El segundo estándar, liderar comunidades diversas. ¿Qué quiere decir? Los directores eficaces establecen altas expectativas y estándares para el desarrollo académico, social, emocional y físico de todos los estudiantes. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú en tus escuelas o en la escuela que diriges? En la zona escolar donde eres la supervisora, el supervisor. ¿Qué tal? ¿Cómo anda nuestra expectativa? La expectativa de la subdirectora de NESA es muy alta, ¿eh? Muy alta. Yo quiero que lleguemos a lo mejor, que podamos ofrecer de verdad aprendizajes significativos a los niños para que logren aprender. Maestras y maestros ocupados en la tarea de análisis, de reflexión, en la tarea de enseñar, para que sus alumnos aprendan, en ejercer un liderazgo académico, distribuido, donde todo mundo lea, ¿no? Una cultura de lectores. No, hombre, pues falta mucho, pero pues en ello estamos, ahí estamos en el camino. Liderar mejora continua. ¿Qué quiere decir? Los directores efectivos demandan contenidos y enseñanzas que aseguren los logros de los estudiantes y otros objetivos de la escuela. ¿Qué tal? Liderar el uso de conocimiento y datos. Los directores efectivos gestionan datos y conocimientos para informar decisiones y medir el progreso del rendimiento de estudiantes, adultos y escuelas. ¿Cómo los gestionan ustedes cada que tienen resultados? Porque los resultados ahí en una gráfica, en un Excel, o que se van a control escolar, o porque los pidió no sé quién, pues no dicen nada porque son números fríos. Pero cuando nosotros los analizamos y a partir de ahí tomamos decisiones pertinentes, todo cambia.
Otro estándar es liderar padres, familias y participación de la comunidad. Los directores eficaces involucran activamente a la comunidad para crear una responsabilidad compartida por el desempeño y desarrollo de los estudiantes. Y ahí andan, tenemos escuelas vivas donde están ahí alumnos, padres de familia, maestros, y eso es una algarabía, es una verbena popular a veces cuando están ahí desarrollando sus proyectos. ¿Cómo estamos, compañeras, compañeros? ¿Cómo nos sentimos con esa responsabilidad? ¿Estamos en el proceso? ¿Cuántos de esos estándares ya los cumplimos? ¿Si los hacemos o habrá que trabajarle otro poquito? ¿Qué dicen? Comentarios en el chat, por favor, comenten, digan cómo se sienten, cómo están, cómo va esa zona, cómo va su escuela, mi maestra, mi maestro, a ver que nos diga la maestra Liz, la maestra Elizabeth, la maestra Patti, no sé, la maestra Cris, la maestra Adriana, bueno, hay tantos nombres que puedo decir aquí, el maestro Jesús, o sea, a ver, comenten, por favor, cómo se sienten, cómo van, qué necesitamos, porque para eso estamos. Y a mí me toca mucha de esta situación, esta responsabilidad para generar cómo apoyarles. Y estamos aquí para eso, ¿no? Desde el sector, desde la zona, desde la propia subdirección, maestra, atenta con lo que nos toca hacer para poder fortalecer, ¿verdad?, a los compañeros. ¿Qué tal? ¿Sí? Muy bien. A ver, no, nomás tenemos saludos. La zona 47 dice, vamos avanzando poco a poco. Eso, muy bien. El sector 8, zona 62. Desde la zona 62 considero que estamos en el proceso aún. Bien, se vale, se vale. Gracias, maestro Adán. Zona 55 dice, se está en el proceso de construcción de la nueva escuela mexicana. Vamos. Omar dice, Omar Hernández, seguimos en la deconstrucción y la reconstrucción, me encanta. Zona 54 en proceso, 70%. No sé quién es Lenovo Herbert, pero dice, hay que ponerle nombre, por favor. Ahí pongan su nombre, renombrar. Aún necesitamos trabajar más con los docentes y padres de familia. Como zona, dice la zona 54, gestión directiva distribuida en proceso con mucho entusiasmo, dice Arbaín. Zona 67, estamos aceptando los retos con trabajo comprometido. Eso es, mi maestro Genaro, gracias. Saludos a todos los directores por allá. Zona 48, sector 2. Considero que por momentos se tiene una escuela viva. Solo falta consolidar y ser constantes, no desistir. Servando, gracias, me encanta. Zona 33, estamos en el proceso, maestra, es un reto, pero con toda la actitud. Wow, muy bien. Zona 35, estamos en proceso con las comunidades de aprendizaje para la mejora y la calidad educativa. Zona 73, Pili, vamos avanzando, trabajando en la zona escolar y directivos comprometidos. Eso, muy bien, abrazos. Zona 59, buen día, sector 9, se mantiene en proceso de apropiación y con la mejor disposición y actitud para seguir avanzando. Excelente. Zona 46, los docentes y directivos vamos avanzando conscientes de la responsabilidad que nos corresponde. Minerva Odulia, reflexionamos de manera constante sobre nuestro liderazgo. Excelente. Zona 25, sector 9. Estamos en el proceso, pero siempre enfocados hacia adelante. Así debe ser. Zona 74, sector 13, fortaleciendo la comunidad directiva de aprendizaje. Muy bien. Zona 30, con retos, pero con ganas. Eso es, Dani. Zona 32, estamos en proceso a través de los proyectos enfocados a la comprensión lectora. Muy bien, maestra Gaby. Maestro Primitivo dice, arribar a un liderazgo académico efectivo implica primeramente redimensionar mi ser y hacer de mi función. Sector 2, hasta ahí leo.
Perfecto, muy bien, pues compañeras, compañeros, me emociona, me compromete porque estamos entonces ahí en el camino. Y bueno, pues vamos a ver qué implica este liderazgo y esta gestión distribuida, ¿sí? El papel directivo en la construcción de comunidades de aprendizaje. En las sesiones anteriores se ha reflexionado sobre los rasgos que caracterizan a una comunidad de aprendizaje, ya lo hemos visto. Se ha dialogado también acerca de la importancia de fomentar el sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan? De construir una visión compartida sobre los objetivos que se desean alcanzar, así como de involucrar al colectivo en la discusión de las problemáticas, la búsqueda de soluciones y la toma de acuerdos. Sobre todo esto hemos estado trabajando. Pero también hay que decir que se ha destacado la necesidad de promover la confianza entre maestras y maestros para que compartan con libertad y respeto sus ideas, experiencias y propuestas, generando procesos de retroalimentación orientados a mejorar sus prácticas de enseñanza con un trabajo colaborativo. Y también hemos dicho, esto lo logramos con ejercicios de honestidad, o sea, con mucha honestidad. Ya no mentir, ya no engañar, ya no decir, ya no maquillar. Vámonos a la situación de las realidades. También las reflexiones propuestas o que se nos han propuesto han estado orientadas a analizar el significado y las implicaciones de estos rasgos y, en segundo lugar, a intercambiar experiencias e ideas sobre cómo podemos promoverlos con nuestros colectivos escolares. En esta sesión, atentos, profundizaremos precisamente en este aspecto, el papel de los directivos en la construcción y fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje, a la luz de los elementos del Plan de Estudio 2022 y de los principios de la nueva Escuela Mexicana. Luego, entonces, el pilar de todo esto, que es quiénes somos, los directores, los supervisores y los jefes de sector. Ojo, fíjense bien. Para esta reflexión se propone dialogar en torno a las siguientes preguntas, retomadas del trabajo de investigación, las directoras y directores ante la nueva Escuela Mexicana, reflexiones sobre prácticas de liderazgo realizado por la doctora Iris Marisol Segura Vaca, 2024. Y ahí va la pregunta del millón. La primera, ¿cómo define su práctica directiva y de liderazgo? Esa me la va a responder. Ay, déjenme ver a quién veo por acá. Magali, maestra Magali. A ver, por favor, ¿cómo define su práctica directiva y de liderazgo? Listo. Bien, pues para comentarles referente al trabajo que llevamos a cabo en la zona 43, quiero comentarles que realizamos un trabajo en equipo, siempre hay una comunicación y como supervisora procuro que esta comunicación siempre sea constante y sobre todo que haya un acompañamiento, no tan solo que nos demos cuenta de qué está sucediendo en las escuelas, sino también con la intención de fortalecer entre nosotros y por supuesto cuando le toca al equipo de supervisión, pues también fortalecer y la finalidad siempre van a ser el mejorar el servicio para nuestros niños. Eso es. Ok, ya escuchamos a la maestra. Aplausos, aplausos. Sector 1 por allá, ¿verdad? Muy bien. A ver, esta pregunta que dice, ¿cuál es el impacto de su práctica directiva en la comunidad escolar que dirige? Que nos la responda la maestra Patti de la Escuela Estado de Morelos. A ver si por ahí Patti nos puede responder. El impacto es muy importante, ya que el trabajo con los docentes y con los padres de familia es esencial. Sin ellos no podemos hacer cada uno de los proyectos que nosotros tenemos en la escuela.
Y esto debe de ser bien dirigida para que también tengan ellos impacto en la comunidad. Muy bien. Gracias, Pati. Aplausos. Aplausos. Sí. Así como le aplaudieron a la maestra Magali, pues ahora a la maestra Pati. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene que enfrentar como directivo respecto al modelo educativo de la nueva escuela mexicana? A ver, el profesor Ángel Roblero que nos conteste la pregunta 3. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los principales desafíos? Lo escuchamos. Los desafíos que tenemos, no solo los directivos, los docentes, todos los que nos dedicamos a esto, y no hoy, todo el tiempo. El desafío que tenemos es mejorar la educación. Y mejorar la educación no solo esperando lo que traiga los planes y programas, sino mejorar la educación desde un actuar comprometido, desde un actuar capacitado, desde un actuar con compromiso de la práctica. Hoy tenemos muchos problemas, como los hemos tenido siempre, pero creo que de un tiempo para acá se ha agudizado el problema de la falta de compromiso. Yo creo que de unos años para acá, los jóvenes y aún los que ya tenemos algunos años de servicio, se ha perdido el compromiso que tenemos para con la comunidad educativa. Creo que hoy se tiene que trabajar mucho con los jóvenes para hacerlos entender que el maestro tiene que ser un líder, no solo en la escuela, no solo en su salón, sino en la comunidad. El maestro tiene que ser ejemplo, el maestro tiene que ser líder espiritual, líder de conocimiento, líder en saberes dentro de la comunidad. Y creo que hoy es lamentable que se esté perdiendo. Y estoy hablando de los docentes, no solo de los directivos. Todos los que estamos involucrados en esto tenemos que tener ese compromiso para con la sociedad y tenemos que entender que la escuela, el docente, el maestro, tiene que ser el cimiento de la sociedad, tiene que ser la fortaleza desde la sociedad, que desde la escuela podemos contribuir para mejorar nuestra sociedad. Hoy nuestra sociedad la estamos perdiendo. Y nada más con lo que está hoy en boga esto de los Terians, o ¿cómo se llama? Sí, Terians. Terians o algo así se llama. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Falta de trabajo en la construcción de criterio hacia la sociedad. Así de fácil. ¿Y quiénes tenemos mucho que ver? Sí, los padres de familia, sí, la sociedad, pero también tenemos que verla eso. Entonces, nuestro trabajo lo tenemos que retomar el compromiso y tener claro el compromiso que tenemos para con la sociedad, todos los que nos dedicamos a eso. Buenos días, gracias. Gracias, maestro. Aplausos para el profe Ángel. Y ahora vamos a pedirle a un jefe de sector. Maestro Martín, ¿cómo ha modificado sus prácticas de liderazgo, significados, acciones y mediaciones para enfrentar dichos desafíos e incertidumbres? ¿Cómo lo ha hecho? Me parece que la comunicación es fundamental. La cercanía con nuestros compañeros, las orientaciones que podamos ofrecer, pero sobre todo el diálogo horizontal. Tenemos varios retos, ¿no? Uno de los grandes retos
es hacia dónde nos vamos a conducir y qué es lo que tenemos que mirar como un punto medular en el aprendizaje de nuestros niños. Y en este aprendizaje, fortalecer las comunidades es muy importante. Tenemos varias incertidumbres. Dentro de ellas, cómo hacer que nuestras niñas y nuestros niños, al igual que nuestros jóvenes, miren un futuro con mayor integración social y su relación con la naturaleza y la comunidad donde vive. Creo que para mí eso es una parte importante en las escuelas, cómo convivir con la naturaleza entre nosotros y la protección de los animales con los que convivimos en estas comunidades. Gracias, buenos días. Gracias, aplausos para el maestro Martín. Miren, tuvimos ahí la participación de directores, de supervisores, de una directora, dos supervisores y un jefe de sector. Y a mí me gustaría mucho que cada uno de ustedes tuviera una respuesta para esta situación, porque hay que definir, o sea, ¿cómo defino yo mi práctica directiva, mi práctica supervisora y cómo es el liderazgo que estoy ejerciendo? Porque a lo mejor estoy reproduciendo algo que ya traigo acá de atrás de otros líderes, porque todos estamos modelando. O a lo mejor, como les decía, la maestra Abby ya se subió en su tabiquito y ya está ahí bien creída, ¿no? Y la verdad es que estamos iguales y solamente tenemos diferentes funciones. Y de acuerdo a la función, pues vamos trabajando. Y tiene que tener un impacto en nuestro liderazgo, por supuesto que lo tiene que tener. Y cuando hablamos de esa comunicación asertiva, en una comunicación, como dice el maestro Martín, así, horizontal, híjoles, las cosas se dan y fluyen, ¿no? Pero estos retos, estos desafíos que tenemos, la falta de compromiso, decía el maestro Ángel, sí existe, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Y cuando yo le pido la participación a una de nuestras directoras en el impacto de su práctica directiva en la comunidad escolar que dirige, pues porque conozco su escuela y podría decir de otros que conozco sus escuelas y sé que a partir, fíjense, pónganse a pensar, así como un docente que llega tarde, que no califica, que en fin, pierde alumnos y le das 20 o 18 y se queda a medio ciclo con 10, ¿te desaparece grupos? Perdónenme ustedes, compañeras y compañeros. Es lamentable que haya directores que así, o sea, teniendo escuelas, dices, pues los niños ya no vienen, están desapareciendo, ya no hay matrícula, pero que se acaben escuelas completas, ¿eh? También existe esa situación y tenemos que revisar a lo largo, y me atrevo a decirlo, con mucho respeto, entonces sí tendríamos que ir revisando estas situaciones. Hay un gran impacto cuando el director de la escuela está desde la puerta, recibiendo a los chicos, ¿no? Muy bien. Para continuar con la reflexión, les sugerimos leer los siguientes fragmentos. Fíjense, dice el papel de los equipos directivos debe consistir en liderar los aprendizajes individuales del alumnado y del profesorado y los aprendizajes colectivos en la resolución de problemas prácticos con los que se encuentra cada centro escolar. Para ello se deben arbitrar estructuras que favorezcan la reflexión colectiva y contemplar el desarrollo del centro. Más como hipótesis que hay que probar que como una solución empaquetada que hay que llevar a la práctica, ¿sí? O sea, no es una receta de cocina. La función directiva es una función distribuida a lo largo y ancho de la institución escolar y a la que muchos contribuyen. Los centros escolares deben tener la sensatez para garantizarse un sistema de dirección estable y competente. La peor dirección es la que no existe. Quizá la idea del líder carismático
está fuera de lugar. La dirección en las organizaciones modernas es cada vez más compleja y resulta difícil, a veces imposible. Encontrar todas las características necesarias en una sola persona, nos dice Jonas Riddersel, en el futuro veremos más equipos directivos, liderazgo ejercido por grupos, que dirección unipersonal. Entonces, a eso se le está apostando, queridas compañeras y compañeros. Por eso dejemos de ser islas para convertirnos en grandes continentes y aprovechemos a todos los compañeros porque unos son muy buenos para una cosa, otros para otra y entre todos a lo mejor, como dice, cuatro ojos y dos cabezas piensan más que una, ¿no? O tres cabezas piensan más que dos o que una. En fin, muy interesante este texto. Jess, ¿me ayudas a leer este otro, por favor? Sí, doctora. Doctora Marta Jess. Gracias. Evidentemente, si el elemento central es el aprendizaje de los estudiantes, se debe rediseñar aquellas estructuras que hacen posible la mejora a nivel de aula, apoyando y estimulando el trabajo del profesor en clase. La mejora de los aprendizajes de los alumnos se juega primeramente en cambios de primer orden, que es enseñanza-aprendizaje, dirigidos a hacer más efectiva la educación, pero en un segundo orden, los equipos directivos pueden introducir nuevas estructuras y roles que transformen los modos habituales de hacer las cosas. En esta medida, los equipos directivos dirigen su acción al lograr el compromiso e implicación del profesorado, por un lado, y su desarrollo profesional, por otro, rediseñando los contextos de trabajo y las relaciones profesionales, por lo que están llamados a ser líderes pedagógicos de la escuela. El papel del director se redefine para, en lugar de limitarse a una gestión burocrática, pasar a agente de cambio y recursos que aprovecha las competencias de los miembros en torno a una misión común. Bolívar 2009. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Sí? Fíjense nada más. Todo esto y lo que está resaltado en negrito, ¿no? Los equipos directivos pueden introducir nuevas estructuras y roles, además, que transformen los modos de hacer las cosas. A veces ya caímos en la rutina. Y entonces hay que redefinir el papel del director y del supervisor y no limitarnos solo a una gestión burocrática. Ay, esta parte está padrísima. Y luego dice, pues, aprovechar todos los recursos, ¿no? Aprovechar las competencias que tienen todos los compañeros en torno a una misión común. Por eso es importante el plan de trabajo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es nuestra problemática? ¿Cuál fue el objetivo que diseñaron y hacia dónde vamos? Entonces, esto es sumamente importante. A partir de lo que han compartido y reflexionado, recuperen ideas centrales de los fragmentos leídos y analícenlos. Las siguientes ideas pueden servirles. También pueden retomar otras que ustedes consideren relevantes. Y esto es importante para que ustedes en su consejo técnico de zona, de sector, o sea, sí lo revisen, no lo vamos a revisar aquí, pero sí ustedes lo tienen que plantear. Compañeros supervisores, retómenlo con los directores, jefes de sector, retómenlo con los supervisores. ¿Cuál es el papel de los equipos directivos? Dice, el papel de los equipos directivos debe consistir en liderar los aprendizajes individuales del alumnado y del profesorado y los aprendizajes colectivos en la resolución de problemas prácticos, con lo que se encuentra cada centro escolar. Sí, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, cómo lo estamos haciendo, porque es importante. La función directiva es una función distribuida a lo largo y ancho de la institución escolar y a la que muchos contribuyen. ¿Será?
Los equipos directivos promueven que los modos habituales de hacer las cosas se transformen. Se tiene que transformar. Yo les digo, cuando voy hasta allá, no vengo a que me inviten café, no vengo a que me sirvan, vengo a servir. ¿En qué les puedo ayudar? Pero no voy justo a que alguien me invite de almorzar. Por Dios, no. Y también existieron esos tiempos, ¿eh? En que a la jefa se le cargaba la bolsa. Ya no, ya trascendimos en esa situación. Los equipos directivos dirigen su acción a lograr el compromiso e implicación del profesorado, por un lado, y su desarrollo profesional, por otro. ¿Qué tal? Comenten, revisen, pero esto al interior de sus consejos, por favor, sus consejos técnicos. Y también lo voy a hacer con los jefes de sector, una servidora, cuando nos veamos. Intercambien puntos de vista en torno a las ideas que se plantean en los fragmentos. Reflexionen sobre si son parte fundamental de la práctica directiva y qué tan viable es realizar esos procesos. ¿Cuál sería el principal reto que consideran tiene actualmente la función directiva? ¿Qué apoyo requieren para transformar su práctica en el contexto actual? ¿Sí? Hay que revisarlo. Eso es parte de la tarea que tendríamos que estar viendo. Luego, pues nos vamos a la preparación ya de la quinta sesión ordinaria y ya saben que hay que leer con profundidad los insumos, revisar el planteamiento de preguntas que van a promover la reflexión sobre el tema que se va, cada consejo técnico va a desarrollar. Y recuerden que en el diálogo y la reflexión que se genere, se debe convocar al colectivo a vincular lo que se discute sobre el tema con su práctica docente, es decir, empatar la teoría con la práctica. O sea, de la teoría no está alejada ya, tiene que estar aquí entrelazada. Cuando hablamos de liderazgo distribuido, de gestión distribuida, o sea, sí, los estudiosos lo han visto, pero lo hago o no lo hago como lo estoy haciendo. Cuando hablamos de esta metodología sociocrítica, pues decimos que sí, pero no lo hacemos. ¿A qué retos se están enfrentando? ¿Por qué se les ha complicado? ¿Por qué no el trabajo por proyectos? En fin, tantas situaciones. Ahí tendríamos que estar revisando. No olviden planear a través de la carta descriptiva y se les va a otorgar nuevamente la carta descriptiva a todos de estas 2 sesiones, y así como las anteriores que se les han proporcionado, y ustedes las pueden llevar al pie de la letra o las pueden modificar, no pasa nada, por eso nada más se les dan en Word. Revisar los acuerdos de la sesión anterior y tareas asignadas. Orden que no es supervisada, pues se deja, se aleja, no se le da seguimiento, pues ya se perdió. Comprometerse a leer y analizar los insumos de la sesión es muy importante. Los primeros en leerlos tenemos que ser nosotros, los que vamos a estar ahí al frente, o sea, todos. Y si los maestros tienen esta oportunidad, también conozco por ahí colectivos, una directora me comentaba, es que pues tienen 20,000 cosas los maestros, pero así como con los niños que luego no traen la tarea, aquí reflexionamos, aquí analizamos, aquí hacemos los productos y está súper padre porque busco la estrategia y los maestros están como muy a gusto trabajando y se están comprometiendo. Wow, cada quien ustedes utilicen su estrategia. Promover la participación de todo el colectivo y respetar los tiempos es bien fundamental. Si no respetamos tiempos se nos va y nada más nos quedamos en una parte. Tomar acuerdos sin perder de vista el interés superior de la niñez y los protocolos de paz y prevención, por favor, ¿sí? Luego entonces pasar de la reflexión a la acción. No lo olviden, por favor. Tenemos como insumo las orientaciones para esta quinta sesión ordinaria. También están ahí las referencias, las estrategias nacionales, la Jornada Nacional por la Paz contra las Adicciones. Aquí esto va dirigido a secundaria y ahí hay una invitación para que el 6 o 7 de marzo hagan una actividad. En educación multigrado están invitando a los compañeros compartan sus experiencias en la cuestión multigrado. Ahorita acaba de terminar el
campamento multigrado en el Estado de México, por ahí participó la doctora Luz, participó por ahí también la maestra Ara, el equipo de la subdirección. Viene el Mundialito Escolar 2026, ahí pues es importante, ya saben que todos nuestros niños ya están trabajando con ello y que bueno, pues algunos tienen pues mucho interés y que podemos retomar incluso el Mundialito para un gran proyecto con los niños que los puede llevar a viajar a todo el mundo y hacer un súper proyecto. Y la situación de la vida saludable, vive feliz, bueno, pues ahí también viene la invitación para que los docentes pues les digan a los papitos que lleven, tienen hasta el mes de julio para llevar a sus hijos, los que ya tienen ahí su diagnóstico, y los que siguen esperando la visita, pues seguramente van a llegar, y que tengan los consentimientos informados, ¿sí? Eso es todo por esta primera parte, y tengo una... Sí, doctora Abe, muchas gracias. Buenos días a todos, un gusto saludarles en esta ya quinta sesión del Consejo Técnico. Y bueno, pues vamos a permitirnos en este trabajo compartir con ustedes la séptima, el tema número 7, que es integración curricular. Y bueno, en este tema número 7 de integración curricular, pues nos hablan acerca primero siempre de la presentación, ¿no? Este 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde la doctora Claudia Sheinbaum nos hace un comentario importante y dice que México es el resultado de sus transformaciones y cada uno deja su huella en una constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular, y esa es nuestra historia, esa es nuestra fuerza. Y hablando un poquito, retomando, es la importancia de la huella que vamos dejando y que en sesiones pasadas estábamos comentando, ¿no? Qué importante lo que se hace desde nuestros espacios educativos. También en esta presentación se da cuenta sobre la nación pluricultural, multilingüe y diversa, en la que todavía existen y persisten desigualdades, y que eso vulnera la dignidad humana de nuestras personas. Las escuelas viven en contextos que son de impacto, que sus acciones y sus reacciones son de impacto, y que bueno, tienen que luchar en este escenario sobre esta relación con el mundo, ¿no? Con esta diversidad que existe en esta dinámica mundial, y que bueno, las escuelas sin lugar a dudas son los contextos donde se impacta a la sociedad y al mundo, y por eso es la importancia de la participación histórica de maestros y maestras, así como sus aportes sociales y pedagógicos en las transformaciones que ha experimentado nuestro país. Y nos habla de educar para la paz y la convivencia en la resolución de conflictos y el reconocimiento de la dignidad humana, el ejercicio de la transformación para que nuestras escuelas sean ese centro donde se convive en paz y en tranquilidad. En esta quinta sesión ordinaria se va a llevar a cabo en el contexto global en el que la defensa de la soberanía es un asunto fundamental para la vida de las comunidades y las naciones. La lectura de la realidad es una actividad permanente e indispensable para la acción pedagógica, y bueno, eso lo encontramos en nuestros diagnósticos, que abarcaron pues todos estos ámbitos de evaluación que se venían mencionando desde la creación de la lectura de la realidad, y que implicaban una visión tanto mundial como nacional y regional, hasta aterrizar en nuestros espacios comunitarios. Y bueno, aquí nos dice que entre otras capacidades humanas, las y los estudiantes desarrollen una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial, y conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo o clasismo en cualquier ámbito de su vida. Y bueno, pues esto es la lectura que se da de la presentación de esta quinta sesión ordinaria. Y bueno,
pues vamos a continuar con lo que nos marca. Siempre en todas las orientaciones nos viene la recomendación de las sugerencias para avanzar en la consolidación de que los consejos técnicos escolares se conviertan en comunidades de aprendizaje. Y bueno, pues esta no es la excepción. Nos menciona que hay que dialogar en torno a las razones por las que se considera importante abordar los temas que cada consejo técnico ha elegido para trabajar en esta sesión. Nos habla de explorar los insumos que se ofrecen en las orientaciones para determinar si son adecuados para profundizar en los aspectos del tema de interés. Y aquí ponemos un cuadrito en donde hacemos hincapié en que es necesario que todos los integrantes del Consejo Técnico conozcan los elementos de cada uno de los materiales para favorecer las estrategias de aprendizaje y con ellas abordar los temas subsecuentes que van a atender en los siguientes consejos técnicos. Privilegiar el diálogo y el intercambio de experiencias docentes y reconocer que todas y todos somos profesionales de la educación que construyen un cúmulo de saberes prácticos para desarrollar la función. Importante la participación en estas comunidades de aprendizaje de todos los integrantes de los consejos técnicos escolares. Bueno, también tenemos aquí en la presentación un espacio para el video del maestro Mario Delgado Carrillo para que, bueno, pues se haga por ahí los comentarios, el diálogo en torno a las principales consideraciones del video. Y el propósito de esta séptima sesión es profundizar en las características de la integración curricular y sus implicaciones en el codiseño del programa analítico y el trabajo docente. Recordar que el programa analítico es quien nos va guiando y está diseñado de acuerdo a la lectura de la realidad que cada uno de los consejos técnicos realizó. Por eso es importante profundizar en estas características. Nos presentan también ideas centrales. En esta presentación nosotros se las presentamos un poquito resumidas, pero que bueno, no por ello se les quita la importancia de lo que se propone en esta séptima sesión al hablar de integración curricular y nos habla que la integración curricular en el Plan de Estudios 2022 se planea como un cambio de paradigma que busca que la escuela deje de ser un espacio donde el conocimiento se presente de manera fragmentada, desconectada y sin significado para niñas, niños y adolescentes. Esa es una de las primeras ideas centrales que nos marca esta séptima sesión. También nos habla del currículum con campos formativos para transitar hacia un modelo que considere la interacción de conocimientos provenientes de diversas disciplinas. El Plan de Estudios 2022 desplaza una educación basada en asignaturas y favorece la convivencia entre las disciplinas que conforman los campos formativos. El propósito es que se convierta en un medio para el aprendizaje, en donde los conocimientos adquiridos en la escuela y los saberes comunitarios dialoguen entre sí para avanzar hacia una educación integral. Y para ello tenemos la integración curricular, que no es sumar disciplinas, contenidos o PDAs, sino que su propósito es diseñar experiencias de aprendizaje que relacionen los componentes pedagógicos curriculares donde se incluyen también a los ejes articuladores. Y bueno, la integración curricular deberá ser plasmada en el programa analítico, posteriormente en la planeación didáctica y llevada a la práctica mediante las metodologías basadas en proyectos que articulen conocimientos, saberes, habilidades, actitudes y valores de diferentes disciplinas. Para lograrlo, resulta imprescindible la contextualización y el codiseño en los programas sintéticos relacionados con los ejes articuladores y los rasgos del perfil de egreso, a fin de consolidar la integración curricular a partir de un análisis de la lectura de la realidad que cada una de las escuelas, convencidas de que los conocimientos y saberes adquieren sentido y se aprenden. Y bueno, con estas ideas centrales, pues va avanzando en la intención de que se conozca la importancia de la integración curricular y buscar lograr que el trabajo interdisciplinario y colaborativo sea un trabajo que permita el análisis de los programas sintéticos y que con ello nos ayude a lograr consolidar la enseñanza a partir de los temas que
cada consejo técnico va incluyendo en su programa analítico. Para conocer los avances del colectivo docente con respecto a la concreción de la integración curricular, se sugiere llevar a cabo un ejercicio que es una propuesta que ustedes podrán modificar y adaptar de acuerdo a sus características y necesidades y que, bueno, nos presentan en este organizador gráfico. Este organizador gráfico nos lo presentan como una estrategia para que, bueno, cada uno de los colectivos docentes vaya organizando lo que han hecho a partir de para lograr la integración curricular, cómo es la preparación, cuál es la redacción en esta integración curricular que han llevado, cómo es la exposición, cómo comparten su trabajo y, bueno, finalmente, cómo van evaluando ese avance en esta integración curricular, cómo han diseñado esta integración curricular. Que, como decía ahí, pues está abierto a que puede haber cambios. Y bueno, como propuesta viene ahí trabajar o analizar a través de 3 preguntas. Aquí ustedes en la pantalla tienen una aplicación que se llama Metimeter, que ya pues varios de ustedes conocen, y les pido que entren ya sea a través del código o a través del QR, como ustedes gusten entrar, y van a contestar 3 preguntas que vienen ahí en nuestras orientaciones y que nos van a permitir con ello pues poder avanzar un poquito en esta dinámica, porque con estas preguntas nosotros mismos podemos revisar qué tanto como colectivo docente, como parte de estas comunidades de aprendizaje, hemos acompañado o hemos trabajado desde estas comunidades de aprendizaje con nuestros docentes para fortalecer y favorecer. ¿Qué tipo de acciones han podido trabajar de manera integrada? Y bueno, si ustedes nos hacen favor de contestar, compartiremos con ustedes las respuestas y eso pues nos va a dar una visión de qué es lo que vamos teniendo ahí en nuestras comunidades de aprendizaje. Para avanzar un poquito, porque siempre le robo el tiempo a Yuri, vamos a continuar y al final vamos a compartirles las respuestas para que podamos socializar este ejercicio. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Maestra Yuri, continuamos. Pues miren, para darle seguimiento a esto, bueno, ya saben que todos los temas y las orientaciones se estructuran también a través de la recomendación de ciertos insumos. Miren, esta propuesta de la integración curricular no es una cuestión que se haya pensado a priori. Está determinada en el plan de estudio, como le decía Mari, pero sí me gustaría hacer la referencia porque en el plan de estudio uno de los elementos, de los 4 elementos que lo conforman, el primero es la integración curricular, que tiene un basamento de orden normativo establecido en la Ley General de Educación, en el artículo 29, fracción 2, y también en la fracción 1. Ahí establecen cuáles son los propósitos educativos y establece cuál es el perfil de egreso. Entonces, los propósitos los vamos a valorar y el perfil de egreso, pues los vamos a valorar en el plan de estudio. No es una ocurrencia de nadie, es una necesidad y además es un elemento imprescindible en el plan de estudios y que tiene que ver, pues obviamente, con uno de los principios de la nueva escuela mexicana. La integración curricular, pues obviamente nos va a permitir articular todas las disciplinas que se establecen en cada uno de los campos formativos y obviamente la parte más importante para poder trabajar la integración curricular, pues es la problematización de la realidad. Insisto mucho, esta lectura crítica de la realidad es necesaria. No pudiéramos ir avanzando en la visión de generar una integración curricular si no tenemos una lectura crítica de la realidad. Y otro elemento importante para poder trabajar la integración curricular, pues es la elaboración de proyectos. Y bueno, pues la metodología o las metodologías son las que están establecidas desde la visión o el enfoque sociocrítico. ¿Sale? Gracias, Mari. Avanzamos. Fíjense que este insumo número 1, desde nuestra particular visión y la recomendación que hacemos,
Tendría que irlo revisando para quienes hayan elegido el tema para el próximo viernes o no. ¿Por qué? Porque la integración curricular es un tópico que tiene que estar en constante valoración y en constante análisis. ¿Qué nos sugiere? Ese insumo de verdad es muy confiable porque nos habla de la parte didáctica, nos habla de cómo podemos construir una visión de proyecto a través de la integración curricular. Y entonces nos habla que es la integración curricular, también nos habla de cómo lograrla en 4 dimensiones importantes o la valoración de sus bondades. Primero, la intención es evitar la fragmentación del conocimiento, como se hacía en visiones curriculares anteriores. Sin embargo, también nos pide que debemos, es una obligación ética y profesional, todos los que estamos aquí y de nuestros maestros en grupo, conocer los programas sintéticos correspondientes a la fase. Y también, pues obviamente, como les decía, a través del basamento de la ley general, estos programas sintéticos responden a los propósitos del currículum nacional y parten de manera reiterada de las necesidades de nuestras niñas y niños. No pudiéramos hacerlo de manera distinta. Y finalmente, la integración curricular también nos permite pues, propiciar el diálogo interdisciplinario dentro del colectivo docente y más allá del colectivo docente, pues hoy dentro de las comunidades de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, este insumo desde nuestra particular valoración puede ser retomado para el próximo viernes o ahí hacer uso de la inteligencia artificial para poder reconocer sus elementos fundamentales, pero sí es de vital importancia. ¿Sale? Gracias, Mari. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y entonces, obviamente, ya lo decía Mari, en la parte de las orientaciones, no, es la propuesta para abordar la integración curricular. Y bueno, dentro de lo que debemos hacer desde la visión didáctica y desde la visión pedagógica es relacionar contenidos y PDA, vincularlos con los PDA y obviamente determinar cuáles son los ejes articuladores que van a intervenir en esas experiencias de aprendizaje. Y este insumo nos habla un poquito de las partes de orden metodológico genéricas que pudiera tener el proceso de la integración curricular, que es la selección de temas, la conexión de los contenidos entre cada una de las disciplinas de cada campo formativo, la forma en que se van a vincular, el análisis de los problemas comunes que parte nuevamente de la lectura de la realidad y que también se valora cuáles son los intereses del estudiantado. Ese es el primer insumo, ¿sale? Seguimos, Mari, por favor. Y nos habla también este primer insumo o el insumo número 1 en quién recae el trabajo de integración curricular. Básicamente recae en nuestras compañeras y compañeros docentes que están en la primera trinchera del trabajo pedagógico, del trabajo didáctico, para que este trabajo de integración pues responda a todas y cada una de las características de nuestras pequeñas y de nuestros pequeños desde la visión de la inclusión, desde la visión de la interculturalidad, ¿sale? Y bueno, la integración curricular se orienta a construir vínculos entre las disciplinas mediante proyectos. No puede ser de otra manera. La condición didáctica y la condición de la estructura metodológica de la integración curricular debe ser a partir de proyectos. Obviamente, de proyectos con el enfoque sociocrítico. La siguiente, ese insumo es de orden teórico. Tiene una extensión que establece toda la situación teórica en torno a por qué es importante trabajar un currículum integrado. No digo que no se pueda trabajar, claro que sí, pero tendría que dársele pues mucho mayor tiempo. Realmente la sugerencia que nosotros hacemos en el equipo académico coordinado por la doctora Abe es darles los insumos que abonen directamente a cómo voy a hacerlo, cómo voy a construir un proyecto integrador, ¿vale? Y eso pues quizá ayuda porque es el basamento teórico.
Seguimos, el siguiente insumo, Mari, por favor, también es de orden teórico, porque nos habla sobre la construcción de núcleos interdisciplinarios de contenidos. Esto no es un trabajo propiamente de México, pero pues sí nos ayudaría mucho porque es el sinónimo, ¿no? Los núcleos integradores interdisciplinarios es lo que nosotros abonamos en la escuela mexicana como la integración curricular. También es un documento un poquito largo y desde nuestro particular punto de vista tendríamos que abonar como directivos a que nuestros maestros empiecen a construir proyectos integradores. ¿Sale? El que sigue, Mari. El que sigue pues ya es de la cosecha del grupo académico, ¿no? Por eso le pusimos ahí más insumos relevantes. Sabemos que Mejor Edu ya no es parte del trabajo de colaboración con la SED, sin embargo, pues deja un legado importante. Uno de ellos es uno de sus fascículos que habla hacia la integración curricular. Es un documento de la visión del equipo académico que se puede retomarse porque nos dan ejemplos, hasta la estructura de los elementos nos dan ejemplos de cómo construir la integración curricular. Otro libro es un libro sin recetas de la fase 3 y donde hablan de las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. También nos dan algunas sugerencias de cómo podemos ir interrelacionando los contenidos, los PDA, y para poder favorecer la construcción de proyectos integradores. Y algo que no queremos dejar de lado, porque fue también un extraordinario trabajo que realizó la Dirección de Educación Elemental, y si me equivoco, doctora Ave, hágamelo saber, donde en estos proyectos integradores varios compañeros, maestros de grupo, intervinieron en la elaboración de estos proyectos integradores. Hay que retomarlos, no solo porque nos los pide la autoridad, ¿no? O sea, no hagamos el proyecto integrador porque lo pide la autoridad, ¿no? Sino porque es necesario que podamos realizar ese tipo de trabajos para, primero, abonar a las ansiedades de aprendizaje de nuestros niños y, segundo, para darle vida al programa sintético a través de la contextualización de los contenidos, que es el segundo plano del programa analítico. Desde la visión insistimos mucho, estos son los materiales que ayudan a tener una estructura metodológica de cómo construir los ejercicios integradores. Perdón, sí, los ejercicios integradores, ¿vale? Así es que hay que retomar los proyectos integradores alineados al Plan de Desarrollo del Estado de México, ¿sale? La siguiente, mi Mari, nos habla obviamente de otras referencias bibliográficas que abonan también al aprendizaje de la integración curricular. Y posteriormente, Mari, ¿me ayudas? Nos habla ya del siguiente momento. Nuestra agenda de trabajo deberá destinarse precisamente para abonar también cómo vamos con el proceso de mejora continua. Y muy específicamente nos hablan de poder dialogar desde la visión de una comunidad de aprendizaje acerca de los avances. Ya estamos en febrero, estamos en una valoración intermedia. ¿Qué avances hemos tenido? Fíjense, ya de manera específica en nuestro programa de mejora continua. Ya tenemos que darnos un espacio también para poder identificar qué hemos logrado a partir de nuestros objetivos, de nuestras metas, a través de la implementación de nuestras acciones, qué nos ha funcionado, qué logros hemos tenido y a lo mejor también qué áreas de oportunidad tenemos en este trabajo de evaluación, en este trabajo de poder favorecer una retroalimentación a los resultados que hemos obtenido. Obviamente, cuando hablamos de esta valoración, de esta retroalimentación, lo tenemos que hacer en una comunidad de aprendizaje, con comentarios muy claros, constructivos. Alguien decía, no, doctora Ave, en los comentarios, este trabajo y este proceso de construcción, ¿no? Como un proceso dialéctico. Construyo, deconstruyo, pero jamás destruyo.
para que podamos contribuir pues, a la mejora continua. Y es una recomendación, no solo, insisto, porque nos lo pida la autoridad, más allá de eso, es porque es parte de nuestro compromiso. Ya tuvimos una aplicación diagnóstica de los ejercicios integradores del aprendizaje, muchas escuelas están terminando ya, entonces hay que hacer ese comparativo, no solo como decía la doctora Ave, para que quede en la visión cuantitativa, sino a partir de lo que debemos hacer para mejorar. Un principio fundamental normativo, pues es el artículo 3 constitucional, la ley general, donde nos dice que como escuelas tenemos que favorecer el máximo logro de los aprendizajes. Entonces, que esta parte de la comparación sea con la intención de mejorar, evaluar, pero para mejorar y retroalimentar para seguir avanzando. Y posteriormente, María, ayúdame, ya vienen vienen las estrategias nacionales, que ya las abordó la doctora Ave en su justa dimensión. Yo nada más quiero, si me permite, doctora Ave, que el mundialito escolar ha sido en la zona escolar 33, en especial para una de mis directoras favoritas también aquí de mi zona. Había sido ya una acción que había establecido en su programa de mejora continua, y ver que todas las escuelas de la zona 33 van a participar, pues nos llena de mucho orgullo para los pequeñitos y pequeñitas. Perdóneme, doctora, tenía que echar mi gol. Muchísimas gracias, compañeros. Hay que trabajar de manera integrada todo, ¿sí? Es importante, no sé, hay algunos colectivos docentes que van a trabajar esta temática que me parece que es fundamental. No podemos estar fragmentando la enseñanza, ya se ha dicho en muchas ocasiones, y entonces no lo hagamos, por favor. Vamos a tratar de hacer siempre esto con mucha soltura, con mucho cariño, en fin, ¿sí? Y bueno, pues ahí están los materiales, vamos a partir de la realidad, vamos a hacer una mirada crítica a la realidad, a todo el contexto, y luego a partir de ahí, ahora sí, aquí está mi programa analítico, lo relaciono con el programa sintético, vamos a los que tienen que aprender mis alumnos, y pues vamos proyectando, ¿no? Ahí en todo esto. Antes decíamos, vamos a correlacionar los contenidos, ¿se acuerdan? Los maestros normalistas de mi época, que correlacionábamos, no era la correlación de contenidos y trabajamos ahí diferentes asignaturas. Entonces, sí lo sabemos hacer hoy, con la integración, podemos hacerlo, y desde esta lectura de la realidad, desde la parte de analítica, crítica. Y bueno, pues vámonos adelante con la siguiente temática, que es muy importante, y vamos con la doctora, ¿no es cierto?, con la maestra Moni y el maestro Alberto. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Compañeros, muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten ya después de casi hora y media, 2 horas de estar aquí en la pantalla? Pero como en cada oportunidad, con el gusto de poder coincidir en este espacio de trabajo, y agradecer a la doctora Avelina por la oportunidad. Y bueno, uno de los temas, compañeros, que podemos elegir y que seguramente algunos de ustedes trabajarán en esta sesión, tiene que ver con la reflexión sobre la práctica, ¿sí? Este ejercicio de reflexión, que desde que empezamos a adentrarnos a lo que es la nueva escuela mexicana, al modelo, pues empezamos con estos ejercicios de reflexión. Entonces, la maestra Moni y un servidor vamos a hacer un recorrido por lo que implica este tema. Y bueno, en la presentación, compañeros, que ya por ahí la doctora María Elena también nos compartió, yo quisiera resaltar algunas de las situaciones a propósito de lo que hoy estamos viviendo, ¿no?, en la actualidad de nuestro país, en nuestro estado. Y tiene que ver con esta idea de que siempre los escenarios mundiales, nacionales y locales siempre van a impactar a nuestras escuelas. Y hoy es una muestra clara de esto, ¿verdad? En las orientaciones nos mencionan que, por ejemplo, en el escenario mundial existen tendencias autoritarias y excluyentes que se están presentando.
Por eso, en esta oportunidad nos piden hacer una remembranza de esa participación histórica que el sector del magisterio ha tenido. Todos los aportes que el magisterio ha hecho, esos aportes sociales y pedagógicos en la transformación que ha experimentado nuestro país. Y bueno, también en esta misma presentación nos hablan, compañeros, del objetivo central de la formación para la nueva escuela mexicana, y tiene que ver con esta situación de educar para la paz y la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el reconocimiento de la dignidad humana, y con esto, compañeros, en este ejercicio de democracia, la transformación de la vida pública de nuestro país. Esto como un objetivo central. Y bueno, en esta quinta sesión ordinaria también tiene que ver con este contexto global en que la defensa de la soberanía es un asunto primordial. Muy bien. Y bueno, todo esto, compañeros, en la siguiente lámina vamos a poder observar la importancia de hacer esta lectura de la realidad como una actividad permanente, compañeros, para que nuestra acción pedagógica sea pertinente frente a todos estos acontecimientos comunitarios, regionales, nacionales y mundiales, y que con esto, compañeros, los alumnos desarrollen capacidades humanas y con esto logren construir una forma de pensar propia, ¿sí? Y para esto necesitan analizar, hacer juicios argumentados de todo lo que está pasando en su contexto familiar, en su contexto escolar, en su contexto comunitario, nacional y mundial. Y con esto, compañeros, que los alumnos sean conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en nuestra vida, en la vida de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, con esto, compañeros, necesitamos que también reconozcan la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo o clasismo en cualquier ámbito de su vida. Entonces, por esto, esta importancia de educar para la paz. Continuamos, por favor. Maestra Moni. Gracias, muy buenos días a todas y a todos, con el gusto de saludarles. Y bueno, pues haciendo referencia a estas sugerencias para avanzar en esa consolidación de ver al Consejo Técnico Escolar como una comunidad de aprendizaje, pues no podemos perder de vista en ningún momento que esos 4 aspectos son muy importantes. ¿Por qué? Porque es en ese diálogo pedagógico, en esa reflexión entre pares, en ese trabajo colaborativo, en que nos tenemos que ver como verdaderos profesionales de la educación y que no podemos perder de vista que todo esto tiene una intención y que es incidir en la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Aquí la pregunta sería, ¿qué tanto le estoy apostando a que mi consejo técnico escolar se convierta en una verdadera comunidad de aprendizaje? Y bueno, pues también nos debe quedar en claro que todos podemos aportar desde una visión profesional. Con esa intención, vuelvo a repetir, de que incidamos en la mejora de los aprendizajes de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Y bueno, pues se da el espacio para que podamos analizar el mensaje del maestro Mario Delgadillo Carrillo, secretario de Educación Pública, y pues podamos hacer un análisis de ese mensaje. Está en cada una de las presentaciones el espacio destinado para el análisis del mensaje. Y bueno, pues esta es parte de la introducción. Vamos a seguir. Adelante, maestro. Sí. Y bueno, compañeros, este tema, el tema 9, reflexión sobre la práctica, tiene 2 propósitos fundamentales. El primero tiene que ver con esto que mucho hemos dicho, reflexionar desde la práctica para la práctica como una actividad inherente al trabajo docente que contribuye a
su mejora. Ese es el primer propósito. El segundo propósito, vamos a reflexionar sobre las diferentes estrategias que permitan al colectivo compartir experiencias del trabajo que realizan en las aulas para aprender del intercambio dialógico con sus pares. En esta idea de que conformemos comunidades de aprendizaje, que realmente fomentemos ese trabajo colaborativo y todo lo que implica esto, ¿no? Entonces, estos son los dos propósitos fundamentales de este tema 9 y vamos a entrar en materia con las ideas centrales, compañeros. Bueno, primero reconocer que el espacio colegiado que tenemos es fundamental y es importante, y que este espacio colegiado se conforma por profesionales que comparten una práctica, que no es otra cosa que la docencia, ¿sí? Que los maestros ejercen su profesión en un contexto, en un mismo contexto, ¿no? Cada escuela está inmersa en un contexto y los maestros que trabajan en esa escuela, pues sí o sí su práctica está influenciada también por ese contexto escolar y comunitario. Tienen condiciones de trabajo y escenarios para la enseñanza similares en esa escuela, ¿sí? Mucho hemos dicho, a veces el turno matutino pues es un contexto distinto del vespertino, pero cada quien tiene esa particularidad. Los maestros son quienes conocen, a partir de la lectura de la realidad que han hecho, conocen cuáles son los problemas que enfrentan como escuela. Ellos tienen esa capacidad en esto que hemos nosotros mucho hablado, tienen la capacidad y la atribución de decidir colectivamente qué y cómo avanzar en la solución de los retos que enfrentan en el marco de su autonomía profesional que tienen. Entonces, las reuniones colegiadas, compañeros, son ese espacio que puede resultar significativo en la medida que los compañeros, de una manera individual tal, primero, pero más importante, colectiva, pongan en el centro el aprendizaje de los estudiantes. Ese es lo que nos debe de guiar, ese es el objetivo principal de todo lo que se implemente en cada una de las escuelas. Ahora, ¿sobre qué reflexionar? ¿Sobre qué reflexionar? Las estrategias de enseñanza, ¿qué estrategias de enseñanza se están implementando? ¿Sí? ¿Cuál es la participación de las y los estudiantes? ¿Cómo hago yo que dentro de mis clases mis estudiantes participen y sean ellos los protagonistas del aprendizaje? Ese desarrollo de conocimientos, habilidades y valores por parte de nuestros niños y niñas, el ambiente y convivencia que se genera. Hoy que hablamos mucho de generar estos espacios libres de violencia y lo que experimenta la maestra o el maestro en el aula, cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta, ¿verdad? Y bueno, también esto nos llevaría a que esta reflexión que hace el docente de su práctica puede realizarse, pues, primero individual, pero cobra más sentido cuando lo logre hacer en colectivo. La que sigue, maestra, por favor. Y bueno, compañeros, a lo largo de este trayecto hemos revisado diversas herramientas que nos pueden ayudar a propiciar esa reflexión, pero también a sistematizarla, ¿verdad? Entonces, cada uno de los colectivos puede desarrollar utilizar las que mejor se adapten a las características y realizarlas de manera sistemática. Entonces, hay algunas herramientas. Por ejemplo, yo recuerdo algunas y en sus orientaciones también dicen observar sus clases mutuamente, de uno a uno, por parejas o en equipo. Aquí en la pantalla vemos algunas. Planear colectivamente una situación de aprendizaje o un proyecto. Y hoy precisamente la propuesta se presta justamente para hacer estas actividades, ¿verdad? Dialogar con docentes o equipos docentes de otras escuelas. Y bueno, organizar círculos de estudio sobre temas didácticos y la vinculación con experiencias de aula. También tenemos por ahí elaborar narraciones de experiencias en el aula, analizar estos incidentes críticos que también por ahí analizábamos en sesiones pasadas y un sinfín de otras actividades, otras estrategias que los propios compañeros están realizando. Y esta pregunta que está aquí para la reflexión, ¿de qué otra forma podrían reflexionar sobre su práctica?
Y ahorita vamos a ver más adelante una herramienta que nos proponen. Adelante, maestra Moni. Gracias. Bien, pues llegamos a un punto que en lo personal a mí me gustó mucho, me dejó mucho de reflexión al compartir pues la maestra Karen qué fue lo que pasó en su colectivo docente. Y bueno, pues antes de comenzar con esta situación, quiero puntualizar algo sobre lo que trata este artículo. Y es sobre todo que la reflexión individual, tanto como colectiva, de la práctica del docente, nos dará como resultado mejores intervenciones pedagógicas. Esa es la intención justo, de realizar esa reflexión individual y una reflexión en colectivo, en una comunidad de aprendizaje. Y bueno, pues ¿qué creen? Les voy a contar un cuento. Así es que pongan mucha atención, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Y bueno, pues el cuento se llama Karen, el diario de trabajo y la reflexión colectiva, abriendo mundos posibles. Había una vez en una escuela llena de árboles hermosos que a lo lejos se oían las gallinas cacaraquear, los pajaritos cantar. Eran inicios de noviembre de 2024. A veces leyendo en su diario, a veces recordando, la maestra Karen compartía en su colectivo docente su experiencia con el inicio de un proyecto que junto con sus alumnos denominaron Buscando un Hogar. Los maestros estaban reunidos en la fase intensiva previa al inicio del ciclo escolar 2024-2025. Karen y sus colegas dialogaban sobre su trabajo en el aula. En general, coincidían en que, aunque tenían nuevos programas y libros de texto gratuito, mantenían formas de intervención cotidianas que poco contribuían a entusiasmar a los alumnos e involucrarlos y lograr que aprendieran de manera más significativa. Entre otras cuestiones, la maestra Patti de segundo grado dijo: todas las actividades las decidimos nosotros los docentes. El maestro Luis Antonio expresó: hacemos la planeación y la queremos seguir tal cual porque así estamos acostumbrados y porque así lo determinan nuestras autoridades educativas. La maestra Araceli levantó la mano y dijo: poco observamos, escuchamos o preguntamos a los alumnos temas o problemas que les interesen. Y otros maestros más mencionaron: retomamos los proyectos tal cual vienen y solo seguimos la secuencia. Poco involucramos a las y los estudiantes en los acuerdos y decisiones. En suma, coincidían en que predominaba una enseñanza directiva, con escaso margen para un mayor protagonismo de los niños y las niñas. Algunas de sus conclusiones eran que necesitaban impulsar una mayor participación de las niñas y los niños, retomar temas de su interés que estuvieran o no contemplados en los proyectos propuestos en los libros de texto o en los programas de estudio. Buscando un Hogar era el tercer proyecto que la maestra Karen emprendía con tales aspiraciones pedagógicas. El primero fue organizando un torneo de fútbol y el segundo, museo en la escuela. Al principio, entusiasmada y luego con cierta frustración, leía su diario y rememoraba otras partes de un acontecimiento que tenía atrapado el interés, la preocupación y el ánimo de sus alumnos. ¿Qué creen? Un perrito abandonado y la preocupación de qué hacer con él. Tiempo después, el 5 de diciembre, en aquella escuela llena de vida, con esos árboles hermosos, la maestra Karen y sus alumnos llevaron a cabo un acto público
para la entrega en adopción de los cachorros. Los entregaron en cajitas de regalo a sus nuevos dueños. Y finalmente, ¿qué creen que pasó? La escuela se convirtió en un lugar de alegría y emoción cuando se llevó a cabo el evento en el que se invitó a todos los grupos a presenciar la adopción. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vean cómo este tipo de proyectos, de actividades, hizo a la escuela en ese momento una escuela feliz, una escuela con alegría, con emoción. ¿Y ustedes creen que los alumnos aprendieron en este proyecto? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Hubo un contenido? Claro. ¿La maestra lo pudo ligar a los proyectos integradores? Claro que sí, ¿verdad? A la protección de la vida animal. Y bueno, pues a mí la verdad es que esto me emocionó mucho porque el generar actividades que sean del interés de los alumnos cambia toda la dinámica en la escuela. Y sobre todo, que hay un aprendizaje de por medio. Y finalmente, esa riqueza de la reflexión sobre la práctica se va a alcanzar cuando se hace de manera intencionada, es decir, tiene un objetivo, tiene un fin. Sobre todo de saber qué es lo que pasa, con el ánimo e interés por mejorar la enseñanza y dotarla de mayor sentido formativo para niñas, niños y adolescentes. Adelante, maestro Alberto. Sí, muchas gracias, maestra Moni. Y bueno, el segundo insumo que nos están proponiendo aquí para profundizar el tema tiene que ver con un texto de Rafael Portland, que presenta al diario de clase como una herramienta esencial para que quienes ejercen la profesión docente trasciendan esas rutinas, de repente mecánicas que se dan en las aulas, y bueno, se trascienda de eso para que al final se desarrolle una mirada profesional y crítica. Y nos propone que a través de la escritura periódica los compañeros maestros puedan describir, analizar de forma objetiva las interacciones que se dan en las aulas entre sus alumnos, los mismos contenidos curriculares, y también se habla de una identidad pedagógica en este artículo. Este autor propone una evolución metodológica en 3 etapas y que, bueno, va a convertir a partir de la observación cotidiana en un modelo didáctico, ¿sí? Entonces es muy interesante este documento, compañeros, y que valdría la pena analizarlo a fondo porque nos va a dar el rumbo de cómo podemos potenciar el diario de clase como esa herramienta pedagógica. Entonces, está dividido en 8 secciones, por llamarlo de alguna manera. La primera tiene que ver con cómo se concibe al diario, ¿sí?, escolar como esa herramienta profesional básica, sencilla y que permita describir, analizar y valorar esa acción, ¿sí?, pero de una manera consciente y explícita, ¿sí?, y que a partir de esto nos permita tomar esas decisiones realmente fundamentadas, porque nos habla en el mismo texto que a veces nos dejamos llevar por esas rutinas. Se habla, por ejemplo, de una dicotomía, ¿no?, en donde el alumno, ¿aprendiste o no aprendiste? ¿Es bueno o es malo? ¿Pasaste o no pasaste, no? Entonces, hoy no podemos trabajar de esa manera, ¿no? Hoy no podemos verlo de esa manera tan sesgada. Tenemos que revisar pues todo el proceso, cómo se dio el proceso de trabajo, cómo evolucionó la clase, si es que hubo, por ejemplo, ahorita lo que comentaba la maestra Moni, ¿no? Cómo fue la participación de los alumnos, logramos los objetivos planteados, esas dinámicas que se fueron generando durante el desarrollo del trabajo. Todo eso, compañeros, valdría la pena registrarlo porque nos dice que a veces nos quedamos con la idea nada más, pero esa idea va cambiando. A veces ni nosotros mismos nos explicamos por qué al siguiente día ya tengo otra concepción de lo que pasó. Entonces, la importancia de poder escribirlo. Entonces, el segundo tiene que ver con esta mirada. Tenemos que construir esa mirada
profesionalizada de nuestro alumnado, en donde nuestros niños ya no nada más son esos, se van a la escuela a sentar a recibir cátedra, que aprendan contenidos, sino que tratemos de conocer el mundo interior de nuestros niños, qué piensan, qué les gustaría aprender, qué les gustaría hacer. Y lo que acabamos de escuchar es un claro ejemplo de cómo se involucra a los niños en este proceso, ¿verdad? Fíjense, dice, escuchemos de manera atenta lo que dicen. Decía la maestra Abelina en una de sus tantas intervenciones, démosle la voz a los niños, ¿verdad? Para que sean ellos. Entonces, esto cobra mucho sentido en esta forma de trabajo que hoy nos plantean. Anotemos sus frases, dediquemos algún tiempo a escribir sobre lo que piensan. Y fíjense esto, nos sorprenderá descubrir cómo piensan nuestros niños, qué opinan, cuál es la visión que tienen de la escuela, de su maestro, ¿verdad? Dediquemos momentos del diario a comprender sus visiones del mundo. En un tercer momento nos habla de construir una mirada profesionalizada de la enseñanza de la materia, ¿sí? El diario puede ser el lugar donde analizar los diferentes niveles de profundidad a los que se puede formular un contenido. ¿Hasta dónde, verdad? Y esto nos permitirá ir comprendiendo que muchas veces el dilema no es tanto un contenido, que si un contenido debe enseñarse o no, sino a qué nivel de profundidad lo debemos trabajar y en conexión con qué asuntos de la realidad lo debemos relacionar para que realmente cobre sentido y sea un aprendizaje situado. Y bueno, pues nuestro medio, nuestro contexto nos da justamente para lograr esto. Por eso decíamos en un principio, el maestro es el que conoce cuál es la realidad de su escuela, en dónde está inmerso su escuela, y a partir de ahí sitúen lo que se está trabajando en los centros escolares. Bien, también otro apartado es conocernos mejor, más profesionalmente a nosotros mismos. Hablábamos en la introducción, en las ideas centrales, de una reflexión personal en un primer momento, y nos lleva a una reflexión colectiva, describir y analizar por escrito nuestras pautas de acción en el aula, ¿sí? Este es un ejercicio imprescindible para que todos los maestros nos conozcamos profesionalmente, ¿sí? Bueno, sabemos que no es un proceso fácil, pues requiere admitir que nuestro trabajo tiene deficiencias y que es mejorable, ¿sí? Entonces, esta parte es muy interesante. Y bueno, la primera etapa del diario es escribir habitualmente, que es algo que de repente nos costó cuando empezábamos con estas reflexiones y nos decían, háganlo por escrito, ¿no? Somos muy buenos para el discurso, pero a veces para arrastrar el lápiz, para crear textos, no es tan sencillo, ya nos dimos cuenta. Entonces, al empezar hay que preocuparse solo de dos cuestiones. La primera tiene que ver con conseguir desarrollar el hábito de la escritura periódica, ese hábito. Y la segunda es escribir libremente sobre lo que más nos afecta o interesa, ya sea desde un punto de vista negativo o positivo. Eso de reconocer que también tenemos áreas de oportunidad. La segunda etapa es describir, analizar y actuar. Y bueno, para avanzar en esta reflexión sistemática, dice que debemos realizar en nuestro diario tareas de este tipo, y tenemos ahí 4 que jalamos de ahí del documento: hacer descripciones muy detalladas de acontecimientos significativos, tenemos que ver que hay posibles causas y diferencias para un mismo fenómeno, hacer esas valoraciones argumentadas, solo después de describir y analizar basándonos en las hipótesis que nos parezcan más probables. Y bueno, la que sigue, maestra, por favor. La tercera etapa tiene que ver con la construcción del modelo didáctico personal, y aquí es lo que les decía yo al principio, esto como ese modelo didáctico del maestro para diseñar e intervenir en la realidad con criterio y autonomía. Maestra Moni, por favor. Gracias, maestro Alberto. Bueno, y para que ustedes puedan seguir profundizando acerca de este tema número 9, ahí viene algunas referencias bibliográficas. Sí es importante que se den la oportunidad de conocer estos insumos. La verdad es que traen información muy valiosa que les puede ayudar a poder fortalecer el tema
que hayan elegido. Los insumos son muy buenos, entonces pues hay que analizarlos. Y tocando nuevamente lo que es el proceso de mejora continua, lo importante en esta parte es ver esos avances, ¿no? Ver esos avances que al momento se tienen, destinar en un momento para analizar cómo van en esa parte de las tareas, de las actividades, y bueno, pues sin duda nos dan la sugerencia de compartir sus puntos de vista en torno a llegar a una retroalimentación pertinente y debida y que sea sobre todo constructiva. Gracias, aplausos para todos, qué barbaridad, qué padre, ¿no? Qué rico, ¿cómo sintieron la lectura? Quiero sus comentarios ahí en el chat. ¿Qué tanto es el recurso que utilizamos? La voz la utilizamos mucho, pero recuerden que también nosotros estamos modelando la lectura. Maestra Moni, gracias por esa lectura tan bonita, tan amena que nos hiciste, ¿no? Y entonces, pues vamos a ir cerrando definitivamente. Vean ustedes, la primera temática que trabajamos prácticamente giró en torno de el liderazgo, la gestión que dijimos, distribuida hacia la conformación de las comunidades de aprendizaje. No lo dejen, tenemos tarea. Hay preguntas detonadoras para reflexionar y analizar en los consejos técnicos de zona con directores, el consejo técnico de supervisores con los jefes de sector, y que también haremos lo propio con los jefes de sector para ver cómo nos va. Es importante replantear nuestra práctica directiva y la práctica supervisora hacia esa situación. Luego, esa cuestión de la integración curricular. A ver, no es como que obligatorio vamos a trabajar esto o aquello, porque tenemos ahí estos proyectos integradores. Los proyectos integradores son un recurso más. En el momento en que el docente lo trabaje, no porque se lo está pidiendo la supervisora, el supervisora o la subdirección, ahí es genuino, porque realmente lo está empleando, lo está ocupando. ¿Quién elaboró estos proyectos integradores? Ya lo habíamos platicado. Son maestros de educación inicial, preescolar, primaria, de Dirección de Educación Elemental. Tenemos 2 compañeros de la subdirección que han formado parte de ese equipo y que se sientan a trabajar, a planear, y por eso tenemos proyectos integradores para todo el ciclo escolar. Entonces, los pueden retomar, por supuesto que los retomen, que los revisen. Ya decía, cuando vamos preguntando a las escuelas que visitamos cómo van con la metodología sociocrítica, se quedan pasmados. Cuando les decimos, bueno, están trabajando por proyectos, a veces dicen sí, a la primera. La verdad es que vamos preguntando y todavía muchos maestros no le han entrado a los proyectos. Yo les decía, utilícenlo como andadera, como bastón. A lo mejor entro por ese proyecto integrador o entro por los proyectos que tiene el libro de texto, pero lo importante es que quede contextualizado, y si pueden ser proyectos que construyan con los niños, con esta base que acabamos de reflexionar y nuevamente tocar, desde la problemática, desde la mirada de la realidad, desde la construcción del programa analítico, que cómo lo conecto con el programa sintético y luego lo aterrizo al plano didáctico. Bueno, pues eso es algo maravilloso, porque sí estamos haciendo la integración curricular, ¿de acuerdo? Luego, este otro tema que me parece fundamental, el tema 9, reflexión sobre la práctica. Vean ustedes cuántos elementos nos está dando, muchos elementos, y está utilizando solo un recurso, que es el diario. El diario antes se llamaba el diario de campo, el diario de la educadora, el diario del maestro, el diario de la maestra. Un diario, pero también hay un diario escolar que pueden llevar los niños. La pedagogía Freinet lo sugiere, lo recomienda, y es un recurso fantástico para que los niños lean y escriban, ¿sí? Está preciosísimo el recurso, pero además hay que trabajarlo, hay que checar, ensayen la lectura.
Seguramente la maestra Moni ensayó y ensayó y ensayó como los grandes artistas antes de salir a escena. ¿Qué es lo que hace la maestra? No crean que leo también, no, no, no. Yo lo ensayo, repito una vez, otra, ando repitiendo, ando leyendo a la hora que me paro a leerle a los niños o que estoy aquí con ustedes. Esto es muy importante, directoras, directores. A lo mejor dicen, es que ya la voz no me ayuda, es que ando mal de la garganta. Alguien del colectivo docente, quien vaya a trabajar esta temática, que le ponga sazón, que le ponga entonación, que pueda hacerlo, utilicen ese recurso de la lectura en voz alta. Nos llevaste a imaginar, a viajar, ese lugar, esa escuela, a la maestra, a los niños, la mascota. Eso es maravilloso. Y así, y ahí está el ejemplo de un proyecto. Háganlo, por favor. Y si pueden siempre iniciar igual, una lectura hermosa, bella. Yo que decía, si nos da tiempo, les voy a leer la lectura de Virtudes Choice. Ay, esa es preciosísima para estos casos, para estas situaciones, pero bueno, de cerquita voy a estar por ahí, en cualquier momento lo leo, voy a las escuelas, voy leyendo, pero este recurso ocúpenlo ustedes, por favor, ¿sí? Que tengan una excelente semana.